So I would like to introduce our speakers. We decided this time to have a multi-generational family of speakers, one of whom you know very dearly. So we have with us, I'll go in order of age and not importance. So I would like to start with the matriarch of the family, Anita Cavatijo. Anita is mi mamá ecuatoriana. She's my Ecuadorian mother. And I know Anita as a very beautiful, very passionate, very justice-oriented, very, very wise woman. And it has been really a privilege to know Anita, and I'm looking forward to, Anita, what you have to share with us this afternoon. Then we have Saskia Karina Alkinga Cavatijo. Saskia is one of our dear sisters of BVM, has been with us for, I lost count, how many years? Saskia also has inherited some wisdom from her mother, has been involved in the Working Boys Center, in Fe y Alegría, in immigration issues in Chicago, and many more things. I also look forward to Saskia's presence and sharing with us. Elga Nuri Alkinga Cavatijo is also has inherited the family wisdom and passion for justice. And I knew Elga when I lived in Ecuador. She got me involved in two things. Elga got me involved in Programa Colibri a little bit, which was for women who were working on several projects in order to be self-sustaining, and the BVM community got involved in some funding of those projects. And Elga also was the one who introduced me to Yachayhuasi, which was the school that was started by an indigenous couple, and were helping to sustain indigenous values in children who had migrated to the city of Quito. And I've learned so very much from Elga and her presence in my life. And last, but definitely not least important, is Luz Micaela Perez Alkinga, who is Saskia's niece and Elga's daughter and Anita's granddaughter. And I have known Micaela since she was a little girl. We used to run around the patio at the Alkinga compound together. And she has grown into a woman who has the Alkinga Cavatijo spirit. She has passion for justice. I spoke to Micaela before she received a Mary Frances Clark Scholarship for her studies in psychology. And I really picked up her passion for helping those in need and those who are marginalized. And so I am also looking forward, Micaela, to what you have to say this afternoon. So that's enough of me talking, and I will turn it over to whoever's going to start for us this afternoon. Welcome. Buenas tardes. Les voy a explicar el orden. Sasquita, acérquete. Voy a explicarles el orden de intervenciones. Va primero Anita, mi mami. Después va Elguita, mi hermana. Regreso yo, va a ser la tercera. Y Micaela será la última intervención. Eso es lo que explicamos. Entonces le quiero pasar la palabra a mi mami, Anita Rosario Cavatijo Manitio. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Estoy muy emocionada. Yo preparé una hojita
Sabía lo que iba a decir, pero ahorita como que se me borró. No sé, ayúdame, Loancito, tal vez con preguntas, no sé cómo vamos a hacer esto. Anita, según si leíste, Sí, Loancito. déjame cambiar mi idioma, eco. Anita, según las preguntas, tú has leído nuestros Ya, sí, testamentos direccionales. sí, Entonces, eso, has hecho una reflexión, contemplación sobre eso, el racismo, el efecto en tu vida, cómo lo ves, qué te parece lo que estamos anunciando al mundo, que son nuestras intenciones, ese tipo de charla, ¿ok? gracias, Luancito, y gracias a todos. Primero quisiera decir que ojalá yo pueda aportar con algo sobre, desde mi propia experiencia de vida, ¿no? Eh, Como ustedes saben, yo soy del campo, casi se puede decir de un páramo que está más o menos a 3.500 de altura. Entonces, yo no sé si solo en mi país o en todas partes ha habido la discriminación por por el racismo. Y eso lo tuve que vivir hasta cuando fui mujer grande por mis apellidos. Pero como siempre yo he intentado salir con una sonrisa, no me ha aplastado eso. Alguna vez en alguna oficina de aquí de Quito, le dije a la señorita secretaria que no se preocupe si ella no podía pronunciar mi apellido, pero que sí se preocupe de hablar a quién se están dirigiendo, porque mi tatarabuelo fue el rey Atahualpa. Eso es lo que más recuerdo de cuando estaba señorita Luancito. ¿Y, y sigo o tú vas a...? Sí. Tú sabes, Luancito, que yo cuando tuve 8 años me quedé sin... Se fue mi mamá, le llamó papá Dios. Y al mes que se murió mi mamá, mi papá me mandó con unas primas mías a trabajar aquí en Quito. Trabajé digo trabajar porque sí trabajé. Tenía yo ahí 8 años más o menos y, y bueno, había que hacer de todo lo que una empleada doméstica aquí en el Ecuador hace, ¿no? Limpiar casa. Los señores tenían un negocio, había que ayudar también en la limpieza del negocio de ellos. Pero dentro de todo eso, lo más doloroso fue que esta familia le negó que mi papá venga a visitarme aquí en Quito porque decían que yo me quedaba muy triste. Sí, es verdad,
Sí me quedaba triste por ver la ausencia de mi papá, pero claro, cuando él venía yo me alegraba. En ese entonces aquí las empleadas trabajábamos hasta las 9, 10 de la noche y yo tenía solo 8 años, ¿no? Con estos señores me mandaron a la escuela solo hasta tercer grado de primaria y después acabé mi escuela. Tú sí sabías que estaba aquí en la INTI, ¿no? Aquí en la lucha de los pobres. Ahí estos sacerdotes pusieron una escuela para adultos. Entonces ahí logré acabar mi escuelita. Y todo eso fue un retraso para mí porque tal vez me faltó más valentía, ser más fuerte, pero tenía que trabajar. Tenía 3 hijos y tenía que trabajar yo. Y la noche ya estaba cansada. Junto con eso, cuando yo tuve con 14 años, yo ya había leído los... Ahora no logro encontrar esos libros, pero yo había leído los 7 tomos del Mártir de Gólgota. Y ahí conocí a un Dios de vida, no al Dios de la fantasía, no al Dios que pones tú una vela y consigues tu milagro. Ahí más o menos entendí el Dios que está siempre contigo, que te ayuda. Eh, eh, estos tomos se llamaban El Mártir de Gólgota. Yo he buscado en la actualidad libros de esos aquí y no encuentro lo así. Pero toda esta experiencia me hizo ser más fuerte para meter en mi cabeza y en mi corazón que mis hijas tenían que estudiar para que no sean como yo. Y gracias a Dios y gracias a la voluntad, a la capacidad, a la tenacidad de ellas, están estudiando hasta ahora. Y eso, pero no estudiando por vanidad, sino para dar la mano. Hasta ahora yo he visto que dan la mano a los más débiles. Ellas dan la mano a los que en verdad necesitan. Y la necesidad no está solamente en la gente pobre. Hay una necesidad infinita también en la gente que está con su posición económica buena, pero sus hijos viven muy abandonados. Entonces, yo veo que ellas trabajan por esos niños que sufren ese tipo de abandonos. ¿Puedo continuar, Luancito? ¿O cortamos ahí? Claro, Anita, eso es según ustedes.
las 4. A ver si quiero compartir algo más. Es que necesitaríamos días y días para poder compartir. Vamos así. Por eso preguntamos. Un dolor que yo sufrí cuando estaba en la escuela, cuando tenía 3er grado, yo tenía la única foto de mi mamá. La única foto de mi mamá. Y una compañera mía avanzó a ver que yo tenía en el libro de lectura de 3er grado, y ella como que se burló, cogió la foto y rompió. Eso fue otra cosa que marcó en mi vida. Otra cosa, eso fue otra de las discriminaciones que no se han borrado, que he perdonado, sí, pero no se han borrado de la mente de uno. Bueno, habría que conversar muchísimo, pero sí agradezco la tecnología de hoy día porque he tenido el gusto, se ha llenado mi corazón bueno, son sentimientos encontrados, porque siento alegría, pero no puedo abrazarles. ¿Me entiendes? No puedo abrazarlos. Me ha dado mucha alegría verle a Teresita. Nombro a ella porque es la que más me acuerdo. Y así, bueno, a ti creo que sí te conozco mucho. Y así, Luancito, son partes, pequeñitas partes de mi vida. Muchas gracias, Anita. Gracias a ti, gracias a todas ustedes, Luancito, por querer escuchar la voz de una mujer de pueblo. Gracias, Luancito. Muchas gracias. Entonces, para irnos alternando de las pantallas que estamos en el Zoom, en 2 laptops, 2 espacios diferentes de la casa, le paso la palabra a mi ñaña Elga Nuri Alquinga Caguatijo. Ñañita. Sí, es un gusto realmente poder abrazarlas, poder mirarlas, agradecer. La veo a Madre Miguel también, está aquí. Eh, sí, me emociona también, porque son las hermanas de mi hermana y les tenemos una deuda, agradecerles por la acogida que han tenido de ustedes, el cariño, el amor fraternal de hermanas de comunidad cuando ella estaba allá. Y ella se sentía querida siempre. Y eso agradezco. Por ahí quiero empezar a agradecerles muchísimo el cariño. Y así me gusta, yo digo, somos una familia ampliada, de hermanas aquí, allá, de hermanas, de tías, de sobrinas, de mujeres. Y ahí quería contarles que un poco viviendo, sintiendo lo que mi madre vivió cuando era pequeña. Ella viene de un pueblito que se llama Papayacta, que ojalá algunas pudieran cuando vienen a Ecuador poder ir. Es un lugar muy maravilloso, lindísimo. Es un pueblo muy pequeñito donde hay aguas calientes del volcán. Y bueno, en algún momento de mi vida también yo crecí ahí, yo viví ahí porque mis abuelitos vivían ahí, los padres de mi papá. Y puedo empezar ahí sintiendo la tierra de mis papás. Yo crecí sintiendo la tierra de mis papás, pero ya no en la historia que mi mamá vivió de discriminación o de desarraigo de su tierra hacia la ciudad, sino todo lo contrario.
Em, Como niña, sí, cuando uno está en la escuela del pueblo, los maestros o las maestras a veces quieren tratar de manera diferente a los niños que somos de pueblo que a los niños de la ciudad. Entonces yo recuerdo muy bien por ahí esta infancia que era bien distinta para mí. El, por un lado, tener toda la vida de campo, feliz, ¿no? O sea, en la chacra, feliz con los animales, feliz en el río, pero por otro lado, la situación de los maestros que maltrataban los niños en la escuela por ser de pueblo pequeño y por ser indígenas, por ser del campo. Y yo me acuerdo, claro, que en esta vivencia entre la ciudad y el pueblito de Papayacta, yo iba mirando esas diferencias. Y yo me volví un poco rebelde, a resistente a esas situaciones de violencia que los maestros tenían para con los niños del pueblo, del pueblo, ¿no? Y, y ahí empezó mi rebeldía un poco y mi resistencia. ¿En qué sentido? Iba mirando los tratos, los buenos y los malos tratos. Y yo decía, me imponía a veces, era la niña malcriada, que me imponía y decía, no, usted no me puede pegar a mí, usted no puede maltratar a los niños de esta escuela, me acuerdo. De hecho, claro, la maestra alguna vez me lastimó con una regla de madera y filo de metal. Me castigó y me lastimó la mano. Y tengo esa historia por contar ahí. Y eso en lugar de hacerme una persona más apagada o sumisa, más bien me volvió más rebelde todavía. Y me acuerdo que yo les decía a los niños, a mis compañeros les decía, cuando la maestra está enojada, cuando el maestro está enojado, no le digamos nada. Hagámosle creer, yo decía, ¿no? Hagámosle creer que lo que él dice es verdad o lo que la maestra dice es verdad, pero nosotros sabemos que no. Entonces me acuerdo que hablábamos de niños como cediendo, pero como comportándonos de una manera en la que la maestra o el maestro no nos tratara como personas menores, ¿no? No por menor de edad, sino personas em, inferiores, como personas inferiores. Luego ya en la ciudad, cuando ya estuve estudiando en Quito completamente, las formas de discriminación por los apellidos creo que sí todavía ahora hay una situación de desventaja, digamos, porque se burla o se cuestiona el tema de los indigenismos. Y sí me acuerdo que cuando yo salía a la ciudad decía Alquinga Cahuatijo y no, no sabían pronunciar y como yo había escuchado las historias de mi mamá con su apellido, desde pequeña yo aprendí a deletrear bien Cahuatijo, porque Alquinga no tenía tanta dificultad, pero cuando decían Cahuatijo, desde pequeña hasta ahora, yo siempre digo Cahuatijo, Chahuatijo. ¿Sí? ¿Sabe pronunciar Hua? Es gua. Suena así. Entonces, devolvía esa como burla que las personas tenían al no saber pronunciar el apellido. Y hasta ahora lo sigo haciendo. Cahuatijo. ¿Qué es? ¿Qué? Y así como una burla, ¿no? Y esos apellidos. Sí, es un apellido inca, es un apellido que ya no hay y que yo tengo la suerte de llevar todavía porque somos los últimos cahuatijos que hay del pueblo. Entonces, pronuncie bien porque luego ya no va a poder pronunciar. Entonces, es como que la experiencia de mi mamá a mí me dio una valentía
de poder resurgir el apellido, el nombre y nuestra herencia, que es esta, esta, nuestra herencia, que es de esta cultura del pueblo indígena, del campo. Entonces, eso, pero hay una cosa bien importante que a mí me ayudó a tomar como las fuerzas o las energías o la inteligencia o la capacidad de poder defender o de poder posicionarme frente al grupo de personas en la sociedad, y es el tema de la educación. La educación, yo agradezco, como dice mi madre, sí, ella se empeñó en que debemos de estudiar, pues yo agradezco esa educación, no tanto porque lo que aprendes en contenidos es lo que te hace más grande, sino porque la educación como instrumento para que uno pueda entender la sociedad, para que uno pueda entender las relaciones humanas. Para eso me sirvió a mí la educación y para saber que un pueblo educado, un pueblo que se educa, de verdad, un pueblo que se educa es menos tonto y es más capaz de poder analizar lo que la sociedad en general quiere de ese pueblo, ¿sí? Y para mí eso era importante. Entonces, Elga, a estudiar, pero a estudiar con ese fin, no solo por este título, por este diploma, no. El hecho que la educación involucre un ámbito de liberación. Eso para mí fue importante entender. La educación te libera y te da capacidades. Entonces, para mí fue importantísimo seguir y no solo la educación formal. Ahí mi madre también nos dio un camino que es, si mi madre no hizo toda la escuela cuando era pequeña o no hizo el colegio o la secundaria, pero como ella dice, siempre leyó libros, siempre, toda la vida, de alguna manera llegaban libros. Y ahí yo también entendía el tema de la autoformación. La autoformación, esta educación que es escolar, institucional, pero sobre todo la autoformación y, y todo lo que un libro te puede proveer o dotar. Entonces yo me acuerdo que aparte de la escuela aprendía las cosas de la escuela, pero también me interesaba leer libros que tenían otro tipo de contenidos más humanos, más sociales. Y entonces luego mis padres nos invitaron afortunadamente a trabajar en el barrio y luego en las organizaciones sociales. Había grupos juveniles, nosotros fuimos fundando grupos juveniles, éramos partícipes de la iglesia y ahí íbamos hablando y reflexionando sobre el tema de la discriminación, sobre el tema del machismo, sobre el tema del ser mujer, porque ahí más que ya por el apellido Alquinga Cahuatijo, las discriminaciones que vivíamos en esas épocas era por el tema de ser mujer. Ser mujer pequeña, ser mujer trigueña o morena, ser mujer, em, sí, de un barrio popular en el que, claro, era para nosotros, los hombres siempre tienen como el liderazgo, los hombres, y empezamos nosotros rompiendo eso. Empezamos rompiendo porque empezamos a organizar, empezamos a liderar. Y claro, ¿no? Las vecinas, los vecinos del barrio, del sector, decían las niñas carichinas. Es una palabra en quichua. Carichina tiene dos sentidos. Cari, que es hombre, carichina, o sea, hombre, forma de hombre, ¿no? Entonces nos trataban como mujeres que parecemos hombres por estar en la calle cuando deberíamos haber estado aprendiendo en la casa a cocinar, a hacer las cosas de casa, ¿no? Y mujercitas guardadas dentro en el hogar. Y,
Y ahí también nos construimos con el ser hombre, con los compañeros, porque los compañeros jóvenes hombres también miraban que nosotros trabajábamos justamente por esto, porque las mujeres no tengan vergüenza de decir, de hablar, de pronunciar, de decir, esto siento, esto quiero, esto deseo de la vida. El nivel de profesionalización de las mujeres en el Ecuador casi es en nuestro periodo entre mi hermana y yo, es la generación de mujeres que al menos terminó el colegio. Y la mayoría luego del colegio, por lo general, organizaban sus hogares o les organizaban sus casamientos y los sueños de las mujeres se quedaban ahí. Entonces, más o menos es la generación de mi hermana y la mía que en este país las mujeres empezamos a trabajar por el tema de la universidad o de un título superior, de un título superior. No digo que antes no, desde el año del 1900 ya las mujeres en el Ecuador estudiaban, pero no era bien visto. Ya en la época de Micaela ya no hablamos solo de licenciatura, ya hablamos de doctorados, ya hablamos del masterado, y es como eso es lo normal, pero en nuestra época el tema de estudiar la universidad era como, es que se han de ir a buscar marido. Para eso van a la universidad. Entonces era como un juzgamiento, ¿no? De vamos a la universidad a buscar marido. Por suerte no encontré. Entonces, bueno, pero porque encontré algo superior, que es el tema de cuánto el poder de estudiar un nivel superior que el colegio da las posibilidades de apoyar o de gestionar también en otros procesos a otras personas. Entonces, para mí fue importante eso. Luego, en la juventud, también yo participé de un grupo de formación se llamaban las misioneras de Monseñor Leonidas Proaño. Él era un obispo del Ecuador, ya murió, que luchaba o que luchó por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo participé de ese centro de formación de misioneras y ahí también me encantó la formación de educación popular porque eso me ayudó a entender que desde la educación, la alfabetización, la podíamos llevar a las comunidades indígenas. Justamente desde esta percepción siempre, el ejercicio de que la educación libera al ser humano, libera y crea elementos de justicia. Entonces, me acuerdo que ahí participaba en las comunidades y había muchas personas que decían, estas misioneras, éramos jóvenes, ¿no? Bien podrían estar haciendo trabajo de casa, bien podrían estar trabajando para algún señor o señora hacendado, porque por lo general las mujeres indígenas se les contrataba para trabajar en las haciendas. Entonces, me acuerdo que nosotros, cada vez que caminábamos en las misiones, había personas que se paraban con sus carros y decían, no quieren longuitas, nos decían longas. Longas quiere decir jóvenes en quichua. Longuitas, no quieren ir a trabajar en la hacienda o así. Entonces decíamos, no, porque estamos haciendo educación en este momento, no tenemos tiempo, gracias. Esas eran nuestras respuestas. Y, y bueno, entonces la vida, como digo, nos ha permitido cómo llevar o participar siempre de la lucha social, la lucha social. Y agradezco también este apoyo que la comunidad a mí por lo menos me brindó porque en el sentido de que el proyecto de vida que tenía en el mercado de San Roque era bien fuerte, porque ahí entramos a trabajar primero por la educación de los niños, porque es una zona o era una zona de mucha violencia, mucha violencia, sicariato, robos, muertes.
y los niños estaban inmersos en medio de eso. Y las mujeres, entonces trabajábamos con las mujeres, con las mamás de los niños, porque las mujeres eran violentadas. Y cuando las mujeres empezaron a entrar, a participar en el programa Colibrí, me acuerdo, las mamás de esos niños, teníamos talleres de capacitación, no solo en el ámbito de, bueno, talleres de capacitación en el sentido de vamos a aprender una labor más allá de solo vender en el mercado. ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué quisieras aprender? Entonces me acuerdo que querían aprender de salud, querían ser promotoras comunitarias, o sea, educadoras comunitarias, y lanzamos un proceso de formación para crear líderes comunitarias en salud y en educación. Y eso fue con apoyo de la comunidad BBM, a la que agradezco muchísimo porque de ahí ahora, por ejemplo, hay los hijos de esas señoras, ahora, por ejemplo, tienen otro nivel de educación y tienen otra visión de la vida. Miren, eso es, para mí siempre ha sido el poder de la educación, el poder mirar la vida de manera distinta, que te libere, que te ayude a entender que hay algo más allá para el ser humano. Luego, eh, ahora estoy como mirando y cuidando y mirando esta infancia desde lo que fue mi madre y siempre pienso y digo, las infancias tienen que ser cuidadas, las infancias tienen que ser protegidas. Y me he dedicado al tema de la educación. Al tema de la educación, más allá de la alfabetización, es el tema de cómo crear instrumentos para que un niño y una niña siempre tengan diversos elementos para poder, lo que se llama resiliencias, para poder enfrentar la vida. Porque esa fue mi experiencia y desde la experiencia de mi mamá, eh, el no quedarme, el no estancarme, el no agachar la cabeza, como se dice, sino siempre más bien levantarla. Eso, queridas hermanas, les agradezco haber escuchado un poco de la experiencia de mi vida. Muchas gracias, Elguita. Stasquita y Micaela, me gustaría decir que cuidamos el tiempo un poco para que hay por lo menos unos minutos para preguntas y comentarios. Entonces, yo no les cuento. Okay. A ver, recuérdamelo, Angie, ¿qué tiempo? ¿15? ¿Menos? Tenemos hasta 3:30 en el tiempo central. ¿Ya? So 45 minutos más, incluyendo preguntas. Ah, perfecto. Bueno, como ustedes miran, hermanas, o escuchan más bien dicho, las historias de dos mujeres que la una, que ha sido la que es nuestra raíz de la casa, en base a su historia de vida, en base a lo que ha vivido, fue animando a sus hijas a cambiar su historia. Yo lo veo así ahora en los 54 años que tengo ya de edad, que ya voy a los 60, pero estoy bien. Bueno, entonces, y escuchándole a mi hermana, claro, la historia de ella, ¿no? Entonces vemos que todo va enlazado, es como las raíces de un árbol, ¿no es cierto? Que están cimentadas en la tierra. Y al estar cimentadas en esta tierra, busca nutrirse de esa experiencia. Para mí, que ha sido, a más de lo que ha dicho el Gita, para mí, en cambio, fue el machismo, ¿sí? Porque yo de joven, ¿sí? De niña yo no recuerdo, quién sabe, he estado negándome historia de la época infantil en cuanto a la discriminación de apellido. Eso como que no lo puse. Conocí a unas monjitas en la primaria, nunca fueron mis amigas, no me gustaban las monjitas en la escuela que estudié, porque alguna vez estuve, no sé cómo, son cosas que recuerdo, pero estuvimos en la escuela, los pisos bien encerados, así como la casa madre en sus noviciados, ¿no? Bien encerado, lindo, y los estudiantes corríamos para acá, para allá, de un lado a otro, pero había campanas
para ver que la superiora o la hermana directora si viene, corríamos, ¡ay, viene hermana! Y algún rato una hermana me agarró en ese juego. Me hablaría, quién sabe, no me gustó cómo me habló, pero yo le dejé pasar. Yo creo que para mí fue el hecho de comunidad. ¿Cómo generar comunidad? Bueno, ahora lo digo así, ¿no? De niña, quién sabe, buscaba amigas, amigas que estaban, que compaginaban conmigo. Yo trataba de hacer deporte, básquetbol desde muy pequeña. Y así fui creando espacios. En el colegio fui igual. No fui la mejor estudiante, pero me gustaba la organización, lo que el Guita ha dicho, el grupo juvenil, pero yo todavía no me despertaba. Era muy callada, muy silenciosa. No alzaba mucho mi voz, pero internamente tenía cierta rebeldía. Hasta cuando llegué al movimiento, a la organización social, donde participaba mi madre como las promotoras de salud de huertos aquí en el sur, porque esa es otra habilidad de mi madre y de mi padre. Las plantas. Las plantas no son cosas, las plantas son personas, seres humanos, seres vivos, que son femeninas y masculinas, ¿sí? Entonces, por ahí ha sido mi parte, ¿no? La relación con el campo, la historia. El Guita y yo, algún momento de pequeñitas decíamos, vamos a ir a trabajar juntas en una comunidad indígena. Tal vez no hemos trabajado juntas en comunidades indígenas, pero sí hemos cumplido nuestra palabra de trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad. Para mí la historia de mi madre ha inspirado. Entonces, esta Zoom, inspiración de come and sit. la educación que nos ayuda, ¿no es cierto?, a transformar la vida de uno como ser humano. Y ahí lo que he hecho en mi vida, en cambio, es la alfabetización, trabajar con madres jóvenes desde muy joven de la organización que estuve. Después, cuando ya fui a la universidad, empecé a alzar mi voz y a decir que las hombres no somos las mujeres no somos instrumento de los hombres, ni hacemos como borregos lo que los hombres dicen. Y era la lucha, y siempre para mí ha sido en todos los trabajos que he estado, es que me ven como un objeto sexual, porque era muy guapa, pues. Bueno, hasta ahora soy guapa, pero ahí era súper guapa. Entonces, que me dicen que como así, que quieren, que me invitaban un cafecito, el cafecito, ¿verdad? Que ya tiene otras intenciones sexuales. Entonces, el hecho de ser mujeres profesionales, sí le agradezco a mi mami porque ella siempre, sí nos enseñó cosas de la casa. Y a mí sí me gustaba, ¿cierto? Pero nunca nos dijo para cuando seas mamá o tengas marido. Dijo, mi hija, yo me acuerdo, para mí me decía, cuando tú seas profesional y si tú tienes a alguien que te ayude en casa, tú sepas qué puedes decirle que haga. Pero eso nos dio la libertad de seguir, de leer, constantemente. Esta casa tiene muchos libros, ¿sí? De esa autoformación que hemos tenido. Y ahora, hermanas mías, con la experiencia de haber estado en Estados Unidos, vivir la migración allá como experiencia propia, protegida por la comunidad, sí, pero no dejo de sentir lo que vive el migrante en otro país, con otro idioma. Y eso también ha hecho como que, ¿qué más necesitamos hacer en nuestros países? En mi país, en el Ecuador, este es su país también ahora, ¿sí? ¿Cómo vamos transformando? Como directora de una escuela, ¿cómo animo a esas maestras que ellas no solo trabajen lo cognitivo, lo oficial, sino también que se den cuenta, que se despierten que tienen en sus manos niños y niñas y que depende de lo que trabajemos, como trabajemos en la escuela, va a transformarse, pero también la relación con la madre tierra, con el árbol, con la flor, con el árbol de tomate, de árbol, ¿no es cierto? Con los tomates riñones, las coles, las papas. ¿Cómo tiene la importancia de ese sentido de comunidad y de crecer juntos y cambiar la historia? La educación popular que hablamos, ¿no? De la sabiduría de nuestros ancestros. Y para mí me queda como deuda todavía el aprender de la cultura de donde estoy trabajando, de los hombres, de las mujeres. ¿Cuánto afecto se necesita? ¿Cuánto cariño? Un abrazo, un beso. ¿Cómo aprender a manejar estas leyes que no nos separen, sino que realmente nos acerquen?
que hay momentos en que debo ser fuerte, pero también hay momentos de que sonrío, ¿no? Y cuando abrazo a los niños a la escuela, me llaman directora, hermana, Tasquita, los niñitos chiquitos, ¿no? Y abrazan. Digo, esa es la presencia de Dios, esa es la presencia del universo, de decir, esta es tu misión. Después de todo lo que has vivido, Saskia, ¿qué quieres entregar al mundo? Esta mañana estaba con una amiga mía, ¿sí? Y me decía que está trabajando en un centro de migrantes que vienen de Colombia. Son migrantes, mujeres solas y sus vidas terribles. Entonces me decía Saski, ahora entiendo qué es lo que Dios me tenía preparado para mí. Y yo digo, Dios mío, yo escuchaba eso y digo, sí, la vida nos va ayudando a encontrar el camino y para despertar continuamente. No solamente decir, ya desperté y ya sé todo. No, mentira, no sabemos nada. O sea, a veces me siento que no sé nada, o sea, pero sí como el rescate de esa sabiduría, y en especial de las mujeres, ¿no? De madres que creen que su oficio único es cocinar, planchar, cuidar a los niños, pero no se cuidan hacia ellas mismas, ¿no? Esa educación que no solo la da la educación formal, como yo digo, sino también la educación del día a día. Como nosotras como BBMs también nos animamos a tomar el riesgo de entrar en otras culturas. ¿Cómo aprendemos de estas personas que también son seres humanos como nosotros, con dificultades a la vez también con alegrías y sueños? A pesar de tener una vida miserable económicamente, siguen encontrando la esperanza de saber que alguien les va a acompañar, de seguir haciendo comunidad de padres y madres de la escuela donde estoy, ¿sí? Para acompañarnos y caminar juntos y transformar. También hay desacuerdos. No todo es felicidad, no todo es sonrisa. También es como yo digo, movernos el piso de decir, esto no está bien. No está bien y debemos aprender a alzar la voz. He propuesto a los padres y madres de familia de que nos debemos involucrar con el barrio, porque en esta escuela donde estoy, la calle es, Dios mío, es de tierra, de lodo. Llevo mi carro limpiecito y llega a la escuela, está todo enlodado, todo empolvado. Regreso a la casa y mi papi dice, mi hijita, ¿dónde te fuiste? Papito, vengo de La Cocha, el barrio donde está mi escuela. Pero también es cómo trascender a hacer este servicio comunitario, que a través de la alimentación de estos niños y niñas también sepan, ¿no? Cómo aprender a acompañarse en un comedor, cómo conversar, cómo dialogar, pero es un proceso largo. Así como la plantita que se puso la semilla y crece hasta poner las raíces, toma tiempo. Entonces, para mí, pues, yo quiero agradecer. Después, por favor, si tienen preguntas, me escriben al www.saski.com. ¿Sí? Entonces, es bueno escucharle y nuevamente a mi madre. Quiero solamente terminar con esta experiencia que me inspiró mucho. Cuando yo estuve en Estados Unidos para el noviciado, ¿sí? Después de todo eso que viví, ¿no? De Miami, la migración y que me pusieron a un lado, yo decía, Dios mío, ¿por qué vine a este país? Pero ahora entiendo por qué no. Para fortalecer el habla del inglés como un don, no como una carga, ¿no? Pero mientras yo estuve en Estados Unidos, mi mami se animó a terminar la primaria. Y cada vez que yo venía en vacaciones, ¿sí? Ella estudiaba y leía, estudiaba y leía. Y siempre estaba siendo acompañante, yo digo ahora, acompañante espiritual de los vecinos. No le gustaba estar en la casa ajena, pero siempre le buscaban a ella para ser escuchados, para compartir sus experiencias. Entonces, esa es otra área y un don de mi madre que no la ha dicho, ¿sí? Pero yo sí lo digo porque para mí también cuán importante es la escucha y generar espacios seguros para las personas, para no sentirse solo, porque ha habido momentos que me he sentido sola, pero he aprendido a través de estos años cuán importante es aprender a pedir ayuda, que a veces por orgullo no pedimos, pero es importante. Eso nada más, le quiero dar paso a Micaela
a mi querida sobrina, que ahora al verla así tan joven, hermosa, muchas- como una flor, así como la abuelita, por supuesto, y su madre, sí, que nos cuenta. Imagínense en ella, cuando yo recibí el número en la comunidad, ella recién era pequeñita en el año 2000. Micaelita, hija, te paso la palabra. Bye. Bueno, buenas tardes con todas. Yo la verdad quisiera iniciar agradeciéndoles un montón porque, bueno, no sé si lo saben, pero yo he aplicado para la beca de estudios para mujeres y gracias a esa beca yo pude terminar mis estudios y ahora soy psicóloga clínica. Entonces, sí, les quisiera agradecer bastante por ese apoyo porque en un país como el Ecuador, el tema de la educación superior sí es bastante compleja de acceder y la verdad sí pude graduarme de la universidad que quise con los estudios que quise hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, como habrán escuchado ya la historia de mi abuelita, de mi mamá y de mi tía, yo vengo de una familia de mujeres muy empoderadas, lo cual yo siento que para mí ha sido un privilegio, la verdad, porque en un país como el Ecuador, o sea, completamente tercermundista, completamente machista, tener la suerte de tener tantas mujeres que han querido salirse, digamos, de esa retórica machista que nos enseñan, pues. Entonces sí ha sido como un privilegio, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, yo en mi infancia yo siento que no he sido una persona marginada, sino que siempre me he sentido empoderada desde mi familia, ¿no? Y bueno, el tema aquí siempre ha sido el pelear y ganarse un espacio por ser mujer, porque yo también, claro, desde la escuela siempre era catalogada como, ah, esa niña que se cree niño. Y que era creerse niño, era tomar los espacios, que era básicamente, por ejemplo, jugar fútbol, jugar básquet, porque eso no es para niñas, es para niños, ¿no? eh, Ejercicios de fuerza y todas estas cuestiones. Pero bueno, digamos que gracias a toda esta historia yo jamás me he sentido menos de nadie, la verdad. Entonces, más bien es como que yo siempre he luchado por tener mi espacio y reivindicar eso. O sea, como desde el tema de ser mujer. Y yo de hecho o sea, me planteé el tema de estudiar psicología justamente porque yo decía, hay como sectores que no son considerados y que están como abandonados y que alguien debe hacerse cargo, ¿no? Y que, por ejemplo, en el Ecuador el tema de la salud mental es todavía un tema tabú, es algo de lo que no se habla. Entonces, para mucha gente el tema de ir al psicólogo también es un privilegio, pero también ya solo el hecho de ir, mucha gente todavía lo cataloga como algo malo, así como, ¿por qué tendrías que ir al psicólogo si, o sea, estás loco o por qué vas? Entonces, en base a eso yo dije, quisiera ir, o sea, desde este espacio de la psicología y ahí yo he encontrado como espacios para mujeres. Yo actualmente estoy en un grupo feminista que ya tenemos actualmente 2 años en el que nosotras damos asistencia a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Entonces, nosotras lo que les damos es primeros auxilios legales y psicológicos, justamente para reivindicarse o para luchar temas de justicia que están siendo abandonados en el país. Pues muchas de las mujeres que nosotros atendemos son mujeres que han sido golpeadas, son mujeres que han tenido que abandonar su trabajo, son mujeres que han sido excluidas y que cuando ellas van a pedir justicia en el sistema ecuatoriano, simplemente las revictimizan. Y es como, ah, es que mijito, ¿usted qué habrá hecho para que le pegue el esposo? Son este tipo de frases, ¿no? Que nos encontramos todo el tiempo. Entonces, yo justamente desde la psicología, bueno, hace 2 años me uní a este grupo y desde ahí nosotros siempre tratamos como de brindar herramientas a estas otras mujeres para que ya no se sientan víctimas, sino que sean mujeres que ahora reivindican todo lo que les pasó y no son esta mujer que fue violentada, sino es ahora esta mujer que está pidiendo justicia y esta mujer que ahora va a trabajar y que ya no se va a dejar, digamos, seguir violentando. Entonces, la verdad para mí sí ha sido un espacio bastante bonito y claro, yo creo que
a mí justamente la base de tener todas estas mujeres que no se han dejado justamente violentar y esto me ha permitido a mí ayudar a otras mujeres a que salgan de estos círculos, ¿no? A que puedan reivindicarse y que puedan buscar nuevos espacios. Eso. Gracias, Luz, Micaela. Me quedo boca abierta, muy inspirada. Tenía conocimiento de la historia de la familia, pero la encuentro muy inspiradora. Muchas gracias. Me da el mensaje que a través de las generaciones podemos cambiar la historia, podemos cambiar la realidad de personas, aprendiendo una generación a la otra que podemos juntos, juntas, luchando, podemos cambiar realidades y situaciones sociales. Y la familia es una muestra de ese proceso en acción. Entonces, estoy llena de agradecimiento e inspiración. Muchas gracias por su presencia. Ahora voy a cambiar el idioma. Espérame un ratito. We will have some time now for questions, comments, anything that anybody has. Okay, Marilyn? Gracias por todos. That's about all I can say. But anyway, just gratitude, and it is the proof of the empowerment of women generationally. And so thank you for giving us the model of empowerment that we carry from you and with you. Thanks, Marilyn. Marianne? I was really taken with the generational flow of empowerment from grandmother to granddaughter to daughter. And I'm wondering, those of you who are daughters and granddaughters, did you realize as you were in this empowerment process that something unusual was happening to you thanks to the women in your family? Or was it a retrospective revelation? And I'm thinking of you, Anita. Did you know you were beginning to pass on something quite unusual to your daughters? ¿Entendieron la pregunta? Por favor, puedes traducir. Marianne está diciendo que se queda inspirada por la historia de transmitir empoderamiento desde las generaciones, y preguntaba si, Anita, si tú sabías lo que estabas haciendo, y Elguita y Sasquita, si sabían lo que estaban haciendo o aprendiendo y transmitiendo a Micaela. Sí, en general, sí sabían lo que estaba pasando a través de transmitir el cambio desde una generación a la otra. Yo siempre he agradecido a mi hija Elga la forma como ella ha conducido a su niña. Que si yo sabía Luancito, yo creo que hubiera sido una mamá más mala. Yo me sé la historia de la mamá mala, pero es por lo que yo tenía angustia. Yo no quería que ellas sufran, que pasen las cosas que yo pasé. Entonces, yo sé que mi carácter fue un poco fuerte, bastante fuerte con ellas, porque quería que se preparen para, sabía yo que, bueno, no sabía,
pero me imaginaba que iban a trabajar por las niñas que más necesitan. Niñas, niños. Yo voy a contar una cosa rapidito, que yo siempre he estado, cuando yo escucho que la mamá de Julana o de Sutana se murió, tengo un poco de rebeldía con papá Dios. Digo, si iba a pasar eso, ¿para qué diste la oportunidad de ser madre? Pero es esa la vida, es esa la vida y cada uno, mira, Dios me bendijo con estas hijas que tengo, hijos que tengo, una nieta hermosa. Micaela, ¿sí sabías el don que estabas recibiendo de el aprendizaje a través de los años de cómo cambiar las situaciones? Sí, es algo que yo siempre lo he analizado así como, o sea, por eso yo decía, yo sí me siento privilegiada, especialmente por el espacio en el que yo soy, bueno, no trabajo, soy voluntaria, mejor dicho, con estas mujeres víctimas de violencia, y son historias completamente distintas, ¿no? O sea, de mujeres que tal vez no podían empoderarse y que sus hijas siguieron transmitiendo lo mismo, ¿ya? Entonces yo siempre digo como yo sí me siento privilegiada porque a mí me enseñaron completamente otra cosa. Entonces, sí, sí, lo he sentido bastante y, ajá, es algo que yo agradezco un montón. Sí, para mí era importante entender lo que mi madre vivió para romper estos traumas generacionales. Eso es lo que me ha interesado a mí siempre, como mujeres, ¿no? Romper las cadenas, que se dice, las cadenas que vamos heredando de unas mujeres a otras, irlas rompiendo de a poco en poco, entendiendo la vida para que las nuevas generaciones no carguen con nuestros traumas, no carguen con nuestras falencias, sino que sean más libres que nosotros. Entonces sí era un proceso consciente y por eso digo, aunque mi madre es la que sufrió, también digo, la vida no es en vano como sucedió, madre, porque fue para algo. Y ese algo es como la misión que justamente este Dios nos coloca en la vida para que nosotros podamos entender ese misterio que nos coloca, aunque haya sido triste, pero resulta que nos puso para poder hacer algo, no para quedarnos ahí. Y eso es lo que sí fue consciente el tema de romper traumas generacionales. Gracias, Micaela. Y Sexuales bonitas, digo yo algo, yo creo que cuando la pregunta que hace Mediasol, ¿no? De si sabíamos, yo creo que yo no sabía, ¿no? Que iba a tener una sobrina empoderada, pero sí sabía que mi hermana y yo, o sea, íbamos a romper cosas de las que creíamos. Ustedes saben, para mí la injusticia es lo que me hace explotar y cambiar cosas, ¿no? Yo creo que no me siento muy contenta de escuchar a Micaela. O sea, cómo la abuela, la madre y la tía fueron generando en ella cierta inspiración para seguir buscando esa misión. Creo que siempre hay una inspiración y claro, de aprender de esas experiencias para cambiar este presente, no el futuro, el presente que vivimos. Eso nomás. Gracias. Kathy, question or comment? A couple things. One is that I'm just kind of struck by the power of this family and the strength of the women and how that has been not only passed on but grown as they go through the various generations. My question really has to do with the fact that I know there are men in your family. It's not all women. And so I'm just wondering how the men in your family have empowered you to be the women that you are today, or has there been some conflict with that? ¿Entendieron la pregunta? Okay. Okay, Teresa, we'll get to you in a minute. Teresa, I see you're unmuted. We'll get to you in a minute, okay? Sit here.
Hold on a second, Yes. Teresa. Estoy mirando en nuestro mundo en este momento y todo lo que ustedes nos han compartido está pasando con la gente joven. Tiene parece que están bien, con mucha fuerza. Y para mí es un placer conocer unas mujeres tan llenas del Espíritu de Dios que todavía viven y están haciendo su lucha en el mundo. Yo quisiera decir que, a ver, sí, Katy, ha habido hombres en la familia y creo que siempre ha sido el reto, porque si en la familia hemos querido, o sea, las empoderadas hemos sido las mujeres, ¿no? Los varones acompañando, pero también hay un sistema externo con el que ellos tienen que luchar. O sea, hombres diferentes en ciertas maneras, pero hacia afuera es un conflicto fuerte. Creo que para mí, o sea, también comprender, ¿no? Que no es la lucha contra el hombre, sino cómo encontramos puntos de encuentro, de poder trabajar juntos a pesar de estas discrepancias, ¿no? De conducta, de relación, de cuestiones que también a las mujeres nos sale. Yo hablo del Ecuador y en el sitio que estoy. O sea, pensar que la mujer solo es para la cocina, ¿no? Y criar hijos. Entonces, ¿cómo vamos ahí? Es donde yo decía, cómo también esas relaciones con los hombres de casa nos han ayudado a ver que debemos, a través de la educación, sea formal o informal, poder transformar poco a poco eso. No con violencia, no con también lanzándonos contra ellos, no. Creo que es cómo nos juntamos para crecer. La escucha activa, de qué sienten ellos también, ¿no? Pero a veces también poner un punto de orden, creo que es importante. Con mi papá, a mi papá en todo este proceso ha crecido con nosotros. No ha sido por fuera del camino de nosotros, sino que él ha crecido con nosotros. Le ha tocado duro porque romper con el sistema de creencias sobre el rol de hombres y mujeres en el país, bueno, en nuestras sociedades latinoamericanas es un poco difícil, es machista, ¿no? Entonces, a mi padre le ha tocado o sea, le ha tocado darse cuenta también qué son las cosas que implican el machismo. Y él también ha crecido, la verdad. Él ha crecido junto a nosotros. Y afortunadamente, bueno, mi hermano con su hijo, nuestro sobrino Ismael, hemos hecho un trabajo, digamos, familiar del tema de Ismael no ayuda en casa. Ismael es parte de la casa. Entonces Ismael cocina, Ismael también es parte del hacer de la casa. No es que ayuda como hombre, sino que él hace las cosas porque es parte de la casa. Y pasar de ese lenguaje de él como hombre ayuda ya es bastante, sino que él como hombre también participa de la casa. Entonces, la crianza con esta percepción de que las nuevas generaciones, en el caso de mi sobrino varón, de que él aprenda a que si alguna vez tuviera una compañera, también le trate con dignidad y en la libertad que él también ha logrado tener. Eso es importante, no criar hombre machista, sino un hombre más bien libre de estas situaciones, de estas percepciones, y que si alguna vez tuviera su compañera, realmente la viera como su compañera. Y así con otras, con su madre, con sus hermanas, con las amigas, con las vecinas, con sus compañeras de trabajo. Bueno, él es ahora deportista, entonces, con sus compañeras de deporte. Entonces, la idea es cómo generar también que los hombres tengan una educación diferente de ser hombres y que se sientan libres consigo mismos. Excelente, muchas gracias. Elizabeth Claudio de Los Ángeles Ábalos.
qué bueno se olvidó mi Yeah, mamá, banderas. yeah, lo siento, me había olvidado el otro apellido. Banderas. Primero les tengo que decir que me agradece y mi corazón está muy llena escuchando todo lo que han dicho, porque es mucho tiempo que he escuchado español, por- porque aquí no hay muchas personas que hablan español. Pero es tan bueno escuchar las struggles de las personas en otro país, que son cosas que tenemos aquí en Estados Unidos. Hemos tenido, hemos también struggling con esa misma tema, pero es más difícil, yo creo, en partes como Ecuador, porque la familia es tan cerca y tener que enseñar tanto. Pero han aprendido, como dice que ah, Ishmael, que él participates en las cosas de la casa, que no está haciendo una cosa diferente, pero está haciendo todo con ustedes, y eso es importante. Pero muchas gracias y perdón mi español, no tengo mucha oportunidad de hablar en español, y ese es español de Salvador, un poquito diferente de ecuatoriano. Se cuidan todos. Gracias, Elizabeth. Any other questions or comments? A ver si me- Tiene la mano levantada, Vandiana. LaDonna, oh, All right, LaDonna here with the South Grandview cluster. I would just like to ask if, as these women look to the next generation, what do you want the little boys to learn? ¿entendieron la pregunta? Para mí, lo que a mí me gustaría es que aprendan a trabajar en comunidad. O sea, con sus particularidades de ser varones, pero también de estar dispuestos con el corazón a aprender y coaprender y crecer juntos. Eso es lo que yo diría. ¿Tú, mami? Te paso, Yanita. A mí me gustaría que los niños vivan su infancia como debe ser, acompañada, amada, querida, para que luego sean personas que aprendan o que saben amar, querer, saben porque han vivido esa experiencia de infancia. Sonia Rendón Blasio, did you have your hand up? Primero que nada, felicitar a las personas que han presentado este panel. Creo que es muy, muy interesante todo lo que se ha dicho. También Kathy Conway mencionó algo. Mi experiencia en particular, como ser humano, no como ecuatoriana, no como norteamericana, dentro de la familia. Me preguntaba en primer lugar, ¿dónde está el papá de Saskia? ¿O falleció tal vez? ¿O está vivo? Sí está vivo. A mí me hubiera encantado conocerlo. En todo caso, yo creo que él también debe haber contribuido para que las hijas que se presentaron, la esposa, sean lo que son ahorita. Creo que sí, es una situación mundial esto del machismo. Empecemos por nuestra misma iglesia católica. Empecemos por ahí. Y la continuación ya todos lo saben. Pero la Dana decía, ¿cómo podemos educar a nuestros niños? Yo creo que ya las cosas van cambiando porque desde que la mujer se educó más, comparte más con el varón, no es simplemente una persona que está en casa,
Sí, las cosas van cambiando y mejor. Socialmente, aquí en Ecuador, un poco más lento que en otros países, pero sí vamos cambiando. Y tal vez yo tuve la suerte de tener un padre que aportaba mucho a casa y que entonces, pero comprendo que la situación tiene que cambiar y los niños educarlos con ese sentido, como decía una de las ponentes, que somos familia, que somos parte de, que no están ahí nomás para hacer ciertas cosas, sino que son parte de la familia y como tal todos tenemos responsabilidades. Así es que gracias, porque ha sido muy aleccionador para mí también. Gracias. Gracias, Sonia. Última palabra, Anita, Sasquita, Elguita, Micaelita, Lucita. A ver, ahí va la abuelita. Sasquita más cerca al micrófono. Ahí va la abuelita, digo. Ok. Loacito, ya lo dije de antes, bendigo a la tecnología cuando se ocupa para estas cosas, para las cosas que son necesarias. Bendigo este descubrimiento porque he visto muchos rostros que yo ya los conocía y he sentido una alegría inmensa volver a verles, aunque no les dé mi abracito, pero el abrazo espiritual es para todas las hermanas. Toñita, sé que tú no eres monjita, no es monjita, no, pero de igual te abrazo y cuando me vaya a Guayaquil, me iré a dormir. Chao, Luancito, te amo mucho. Mis ojitos de cielo. Igualmente, mami, te quiero mucho. Bueno, yo quiero agradecer por, La madre Miguel, sí, por mirarlas a través de la tecnología y que sepan que, bueno, no estoy solita trabajando en la escuela, pues la comunidad es la presencia ahí en esa escuela, ¿no? Es la red de mujeres que hemos aprendido a trabajar, ¿sí? A pesar de, como digo, de las discrepancias o lo que no estemos de acuerdo, pero nos apoyamos. Entonces yo me siento fortalecida porque estoy como comunidad de BM. Les agradezco por habernos invitado, pues, por valorar esta presencia de mujeres en familia, que claro, siempre hay otro contexto, entorno, pero muchas gracias a las hermanas, a Pat, a Luan, sí, a Susi, por estar siempre atentas a este proceso, ¿no? De conectarnos. A Levi, Madre Miguel, mañana le voy a ver en casa. Entonces, sí, entonces, gracias por darnos esta oportunidad de compartir parte de la experiencia de vida y pues les abrazo y nos vemos conmigo en la asamblea. Un abrazo. Teresita Glassen es la hermana que vino aquí y Micaela abrazó y se cayó con ella. No, Yes. No, No? es otra Teresita. Oh. Ah, ya. Bueno, em, primero, siempre cuando mi hermana habla de la comunidad, de las cosas de los encuentros, de sus reuniones, yo siempre pienso en, estas son las mujeres que son un poco locas a veces, digo, a veces digo, oh, esta comunidad es tan bonita porque realmente es una práctica de la justicia y esa locura es genial. Y entonces yo agradezco en ese sentido la presencia de ustedes en el camino del mundo, porque sé que están en el mundo y que están justamente en este ámbito de abrir puertas para el ser humano, para que el ser humano camine con un poco más de luz. Y solo las admiro muchísimo. Las admiro en todo el trabajo que hacen. Las admiro muchísimo y eso agradezco también por ustedes, por su vida. Y yo oro por ustedes también. Oro
y bendigo el que Dios haya puesto en nuestra vida este ámbito, ¿no? Este ámbito de la reflexión, de los encuentros, del querer ser o del querer escucharnos para un poco crecer un poco más. Que Dios les bendiga de verdad. Bueno, yo otra vez quisiera agradecerles, como dije en un inicio, porque, bueno, la beca que recibí de parte de ustedes es la que me permite ahora a mí poder ayudar a otras mujeres y desde una posición un poco más como concreta, ¿no? Porque para mí, bueno, el camino de la espiritualidad es qué hago yo por los otros. Entonces, como que la verdad para mí sí fue bien satisfactorio el poder acabar estos estudios y decir, ahora sí tengo herramientas para yo poder ayudar a otras mujeres desde el voluntariado, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias a todas. Thanks much to, again, to Anita, Saski, Elga, and Luz Micaela. And thanks to everybody for your listening and participation and for being here. To share that our next speaker will be October 13. Her name is Denise Brenton. She is somebody that Pat Thalhuber suggested to our group, and we will send out information. She's a co-founder and executive director of Living Justice Press and has many neat and interesting things for us to learn. Pat, do you want to say anything on top of that? Words are escaping me at this moment when we as women can join across cultures to be so blessed, not so much by the words, but the words are powerful, especially from the granddaughter, but by the presence, by the spirit. I mean, I was more in tune with Saskia and your family's eyes and your presence. It just touched my heart. So thank you for taking time to be together as family, not just with your family, but with with our family and extended family. So I just want to thank Susie especially and Luann for seeing this as a possibility. I think so often we have a vision, but we don't think it's possible. But you two women always encourage the possible. So thank you for making this happen. Right back at you, Pat. And with that, I think we have completed the session for today. But of course, there's always more dialogue to have. So thanks once again, and